Hola, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de historia de Honduras. A nombre de Don Sabio y este es su servidor, les damos la bienvenida a esta clase de hoy. Acompáñennos. Y bien, es para mí un placer presentarles las expectativas de logro que pretendemos alcanzar al término de esta clase y son las siguientes. Hoy vamos a estar explicando los dos enfoques que hay respecto a la división de la historia universal. Los dos enfoques más utilizados, las dos escuelas históricas más utilizadas, ¿verdad? O más difundidas al momento de periodizar la historia de nuestro mundo. Número dos, definir correctamente lo que es el eurocentrismo, ¿verdad? Como teoría, ¿verdad? Y también vamos a estar explicando cómo se divide, ¿verdad?, la historia según cada uno de los enfoques, según el enfoque positivista y según el enfoque materialista. Así que estas son las tres expectativas de logro que al final de esta clase esperamos alcanzar, ¿verdad? Muy bien. Rápidamente entonces presento el tema que es escuelas históricas en su segunda parte, ¿verdad? Y como vimos la vez anterior, ¿verdad? Existen muchos enfoques o escuelas históricas, ¿verdad? Que han periodizado la historia universal, pero hoy vamos a estar centrados en dos de ellas que son las más difundidas, o como quien dice, las periodizaciones que más se han utilizado por los historiadores al momento de estudiar la historia. Muy bien. ¿Cómo se periodiza la historia según la escuela positivista? Dice el señor. Pues vamos a verlo ahorita, ¿verdad? Según la escuela positivista, ¿verdad?, que es una teoría expuesta por el señor Augusto Comte, ¿verdad?, en la cual los positivistas lo que dan prioridad o a lo que le dan más importancia es a la experiencia que se saca de los fenómenos históricos. O sea, ¿cuáles son los grandes aprendizajes y los grandes cambios que han generado los diferentes fenómenos históricos que ha vivido la humanidad a través del tiempo? Entonces, ellos le dan mayor importancia a la experiencia que se saca de los fenómenos históricos que van sucediendo. Así entonces, la historia, según la escuela positivista, se divide de la siguiente manera, y la vamos a ver ahorita. Aquí lo tenemos. Según la escuela positivista, la historia mundial, o sea, la historia universal, se puede dividir en tres grandes periodos, ¿verdad? Lo que es la prehistoria, la protohistoria y la historia, ¿verdad? Según la escuela positivista, existen estos tres grandes momentos de la historia mundial. La prehistoria, o sea, antes de la historia, la protohistoria, que sería como la etapa intermedia, y la historia, ¿verdad? Propiamente dicha. Entonces, estos son los tres grandes periodos en los cuales la escuela positivista divide nuestra historia universal: prehistoria, protohistoria e historia. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es la prehistoria. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de la prehistoria, ¿verdad? De los famosos dinosaurios y otros animales gigantes de megafauna que existieron en esos tiempos, ¿verdad? De la prehistoria, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la prehistoria, estamos hablando del tiempo más remoto,
de la historia humana, o sea, de los primeros, abarca desde los primeros años en que aparece el hombre sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Desde ahí, precisamente hasta el descubrimiento de los metales, ¿verdad? Entonces, la prehistoria, como podemos ver, a su vez se divide en edad de piedra y la edad de los metales, ¿verdad? Entonces, la edad de piedra es, digamos, la edad más remota de la historia humana. Cuando el hombre aparece por primera vez sobre la faz de la tierra, que vive en cavernas y que se viste con pieles y que ni siquiera conoce el fuego, ¿verdad? Todavía no ha aprendido a fabricar sus propias herramientas. Esta edad de piedra, ¿verdad?, se divide a la vez en varios periodos, ¿verdad? El periodo paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Entendiendo que el paleolítico es los primeros años de vida del hombre en la tierra, ¿verdad? Cuando vive prácticamente como un animal, ¿verdad? Y apenas se cubre con pieles y vive en cuevas, ¿verdad? No conoce del fuego, ¿verdad? Y apenas comienza a utilizar sus manos, ¿verdad? Y a caminar erguido, ¿verdad? Luego vendría el periodo mesolítico, ¿verdad? Que es cuando el hombre empieza ya a fabricar sus primeras herramientas, aunque de forma rudimentaria, ¿verdad? Con piedras toscamente talladas, pero ya les va dando alguna forma o ya va empleando, por ejemplo, 2 piedritas para quebrar la comida y poder sacar el alimento de ahí, ¿verdad? Para quebrar algunas frutas. Entonces el hombre ya empieza a utilizar su cerebro y a utilizar herramientas sacadas de la naturaleza, ¿verdad? Para empezar a solventar sus necesidades más básicas. Y luego vendría el neolítico, que es cuando el hombre pues logra hacer un mejor tallado de sus herramientas, de sus armas, y ya empieza, por ejemplo, a labrar bien la punta de la lanza o de la flecha para fabricar pues un arma que le permita cazar, ¿verdad? Y obtener alimento, ¿verdad? O poder elaborar una herramienta de trabajo que le sirva para solventar alguna de sus necesidades más básicas, ¿verdad? Entonces la edad de piedra podemos decir que es la primera edad del hombre en la historia del hombre, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto esos dibujos animados de los Picapiedra, ¿verdad? Precisamente esa tira cómica de los Picapiedra está inspirada en el tiempo de la edad de piedra, ¿verdad? Donde, como podemos ver, ellos se movían en carros cuyas llantas eran de piedra, su casa era de piedra, todo de piedra, ¿verdad? Todo bien rudimentario. Luego, después de la edad de piedra, el hombre pasaría a la edad de los metales. Aquí es cuando el hombre descubre los metales, ¿verdad? El cobre, el hierro, comienza a darle forma, ¿verdad? Y a elaborar sus primeras herramientas, sus primeras armas ya con metales, ¿verdad? El estaño, al mezclar pues el cobre con el estaño, pues se obtiene el bronce y ahí va, ¿verdad? El hombre aplicando sus conocimientos, descubriendo, ¿verdad? Otros elementos que le permiten elaborar mejor sus armas, ¿verdad? Sus herramientas, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, ¿verdad? El hombre descubre el cobre, que se le conoce como edad del cobre. Luego vendría la edad del estaño,
Y al combinar estos dos, ¿verdad? El hombre inventa el bronce, ¿verdad? En última instancia, el hierro, ¿verdad? Que sabemos que hasta hoy en día muchas de las herramientas que seguimos utilizando son de hierro, ¿verdad? O de bronce, porque son metales bastante fuertes, ¿verdad? Así entonces surgen las espadas, las lanzas, los cuchillos y todo tipo de herramientas y armas, ¿verdad? Que el hombre va a utilizar. Entonces, este periodo de la prehistoria, digamos que comprende los dos primeros estadios de la historia del hombre, la edad de piedra y la edad de los metales, y que cada una de estas edades a su vez se subdivide en otros pequeños periodos, ¿verdad? Después de que el hombre descubre los metales, viene una etapa de la historia que es la que se le conoce como protohistoria, que es como el final de la prehistoria e inicio de la historia. Es como la etapa intermedia, la que finaliza una y da paso a la otra, ¿verdad? Que se le conoce como protohistoria. Bueno, algunos hechos importantes de la protohistoria es que hay una transición hacia la cultura escrita. O sea, el hombre pasa de escribir, inventa la escritura, por decirlo así. Inventa la escritura, aunque una escritura jeroglífica, ¿verdad? Con signos, con figuras, pero ya es una escritura, ¿verdad? Ya el hombre va dejando registrados sus hechos más importantes de la historia o de sus vivencias, ¿verdad? Ahí en sus cuevas o ahí en sus viviendas, ¿verdad? Porque ya hay una escritura, aunque no una escritura silábica como la que tenemos hoy en día nosotros, ¿verdad? Sino una escritura jeroglífica, ¿verdad? Con figuras, con signos, con dibujos, ¿ya? Entonces, el invento de la escritura es un paso muy importante en la historia del hombre, porque eso trajo grandes cambios, ¿verdad? En la cultura, ¿verdad? Se forman los primeros estados europeos, ¿verdad? Las primeras grandes, por decir, civilizaciones, ¿verdad? Esas grandes civilizaciones que se dieron, sobre todo en Europa, ¿verdad? Como en Asia también, ¿verdad? La Mesopotamia, entre otras civilizaciones, la civilización egipcia, el Imperio Romano, y viene todo eso, ¿verdad? Ese enorme legado cultural, ¿verdad? También aquí en la protohistoria se da lo que es la segunda fase de la edad de los metales, o sea, se sigue perfeccionando la utilización de los metales a tal grado que llega un momento en que ya el hombre elabora, ¿verdad?, muchas otras cosas de metal, de llantas, o herramientas más sofisticadas, armas más sofisticadas, ¿verdad?, que le permiten pues al hombre poder tener un mejor nivel de vida, ¿verdad?, o dominar mejor la naturaleza. Y luego, al terminar la protohistoria, inicia lo que se conoce como la historia, ¿verdad? Para muchos lo que marca el final de la prehistoria e inicio de la historia es la invención de la escritura, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que la invención de la escritura lo que llevó fue a una mayor producción, ¿verdad?, de alimentos, y eso hizo que las poblaciones crecieran, que se formaran las primeras civilizaciones. Entonces que realmente no fue la escritura, sino más bien el aumento en la producción, ¿verdad?, lo que llevó más bien al inicio de la historia, ¿verdad? Pero bueno, el periodo de la historia, que es la tercera gran etapa de la historia, ¿verdad?, según la escuela positivista se divide en 4 edades. Vean ustedes aquí: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿verdad? La edad antigua sería como la primera etapa de la historia, ¿verdad?
de la historia. La edad antigua, que es cuando, por ejemplo, el tiempo de la civilización griega, el imperio romano, esos grandes civilizaciones que hubieron en Europa, ¿verdad? La edad antigua. Luego vendría lo que es la edad media, que es la edad de los grandes descubrimientos, cuando los europeos llegan a América, colonizan todo este territorio. A eso se le conoce como la edad media, ¿verdad? Y luego vendría lo que es la edad moderna, ¿verdad? Que comprende desde el descubrimiento, ¿verdad?, de América hasta lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Esos grandes acontecimientos que han marcado la historia mundial, ¿verdad? Entonces, esa sería la edad moderna. Y la edad contemporánea, que comprende desde la Revolución Francesa precisamente hasta nuestros días, ¿verdad? Lo que es la edad contemporánea. Esta edad contemporánea se puede subdividir a su vez en varias eras, ¿verdad? Una de ellas, la era atómica, que el mundo la vivió más o menos ahí entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando el hombre utilizó por primera vez esta poderosa arma, ¿verdad? Que fue la bomba atómica, ¿verdad? Entonces a esta era se le conoce como la era atómica, ¿verdad? Porque la preocupación en ese tiempo era quién podría construir esta bomba que era de destrucción masiva, ¿verdad? La bomba atómica. Y ya sabemos pues que se construyó y se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Luego viene lo que es la era espacial, cuando el hombre empieza a explorar el espacio, ¿verdad? Muchos de los países comienzan a competir, ¿verdad? ¿Quién explora más rápido el espacio, ¿verdad? ¿Quién llega más lejos conociendo el universo? Así entonces empiezan los viajes espaciales y la exploración del cosmos, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce como la era espacial, ¿verdad? Que más o menos comprende desde el 1969, cuando el hombre llega a la luna, ¿verdad? Más o menos esa parte de la historia se le conoce como la era espacial, ¿verdad? Y yo le he agregado aquí una tercera era, que es la era de las tecnologías, la era de las telecomunicaciones, que es la que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que comprendería más o menos hasta nuestros días, hasta este momento que estamos viviendo hoy, donde la globalización económica y las telecomunicaciones pues nos hacen pensar en que vivimos en un mundo interconectado, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y bien, vamos a continuar entonces conociendo sobre las periodizaciones de la historia, ahora según la escuela materialista. ¿Cómo se periodiza la historia según la escuela materialista? Vamos a conocerla ahorita, porque los materialistas, ¿verdad?, le dan más importancia a lo que es los diferentes modos de producción que ha tenido la humanidad a través del tiempo, ¿verdad? De ahí su nombre de materialismo. Le dan más importancia a lo material, a la producción, a los diferentes sistemas económicos que el hombre ha inventado a través del tiempo. Así entonces, la periodización de la historia según la escuela materialista es la siguiente. Aquí lo tenemos. La escuela materialista divide la historia en varias etapas. Primero, la comunidad primitiva. La comunidad primitiva comprende pues desde la aparición del hombre, ¿verdad? Cómo el hombre aparece por primera vez en la faz de la tierra, cómo vive en grupos, ¿verdad? Tiene una vida colectiva, cazan en conjunto y se protegen entre todos de las grandes fieras, ¿verdad? Y también pues se mantienen así en lo que se conoce como clanes, ¿verdad?
de 20, 25 personas según el grupo. También aquí otra cosa importante durante la comunidad primitiva es que no existían clases sociales, ¿verdad? No había, por decirlo así, alguien que ejerciera el poder sobre el grupo, sino que todo se hacía en comunidad, ¿verdad? Todo era igualitario, lo que se cazaba se repartía entre todos, ¿verdad? Todos trabajaban para poder obtener el alimento, ¿verdad? No existían dominantes ni dominados. Y también la ausencia de la propiedad privada, ¿verdad? No se conocía lo que es la propiedad privada de los medios de producción o de la tierra, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, la comunidad primitiva es el primer estadio, ¿verdad? En la vida del hombre, en la cual, pues, según la escuela materialista, todo se hacía en colectivo, ¿verdad? No habían clases sociales ni tampoco existía la propiedad privada. Después, según la escuela materialista, de la comunidad primitiva, el hombre avanzó a lo que es la comunidad esclavista, ¿verdad? Avanzó a lo que es la comunidad esclavista, que es la que tenemos aquí, en la cual, pues, como bien lo dice su nombre, aquí aparece ya lo que es el esclavismo. Aparece también la propiedad privada y por ende las clases sociales, ¿verdad? Ya hay un señor esclavista y hay un esclavo. El esclavo que trabaja para el señor esclavista, ¿verdad? Sin ningún tipo de derecho, ¿verdad? También aquí ya existe un Estado, un ejército y hay desigualdad social. Entonces, esta es la comunidad esclavista, ¿verdad? Donde, pues, ya aparece alguien que se adueña de la tierra y que se adueña también de la mano de obra de las personas y los convierte en esclavos y los pone a trabajar a su favor, ¿verdad? Luego, según la escuela positivista, el hombre pasa a un nuevo sistema económico que es la sociedad feudal. En la sociedad feudal, la tierra es cultivada por siervos, o sea, la tierra no es del campesino, ¿verdad? La tierra está en manos del señor feudal, que es como el hacendado, y los obreros, ¿verdad?, se convierten en siervos y son los que hacen producir la tierra, pero la gran ganancia se queda en manos del señor feudal, que es el dueño del terreno. Aquí también hay clases sociales, obviamente el señor feudal, ¿verdad? Y está el siervo, que es el que trabaja para el señor feudal. Existe también un Estado, hay un ejército y también ya hay otras instituciones de gobierno, ¿verdad? Obviamente, pues existe aquí la propiedad privada y la iglesia tiene un poderío bastante fuerte. De hecho, durante este sistema económico conocido como sociedad feudal, la iglesia era dueña de grandes cantidades de tierra, que muchas veces esa tierra se mantenía ósea, así ociosa, sin hacerse, sin utilizarse, ¿verdad? Para el campesino, y el campesino carece de la tierra, no tiene medio de producción. Muy bien, y luego, después de la sociedad feudal, los materialistas hablan de que el hombre pasa a lo que se conoce como sociedad capitalista, ¿verdad? Vamos a ver algunas características de la sociedad capitalista. Aquí la tenemos. La sociedad capitalista, ¿verdad? Existe el Estado y existe la propiedad privada, ¿verdad? Como hoy en día, por ejemplo, ¿verdad? En la mayoría de los países del mundo existe el capitalismo, la sociedad capitalista, que es la que estamos viviendo en nuestro país, por ejemplo.
Hay relaciones de producción capitalista, ¿verdad? Con otros países se establece comercio mundial, ¿verdad? Tratados de libre comercio y todo eso. Hay clases antagónicas, obviamente, ¿verdad? Aparece el empresario, que es el dueño de los medios de producción, y el obrero, que es el que trabaja para la empresa. Y casi siempre estas clases, la clase obrera con la clase empresarial, ¿verdad? O la clase burgués, siempre está en una constante lucha, en una constante pugna, ¿verdad? Porque la clase obrera por tener mejores salarios, ¿verdad? Y la clase empresarial o burgués, ¿verdad? Por tener cada vez mayores ganancias, ¿verdad? Entonces existe siempre ese antagonismo entre esas clases, ¿verdad? La clase proletaria, que representa a los obreros, que tienen que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir de un salario, ¿verdad? Y la clase burgués o empresarial, que es quienes son los dueños de las fábricas, ¿verdad? De los medios de producción y quienes obtienen la mayor ganancia. Y existe obviamente desigualdad social, ¿verdad? En una sociedad capitalista, ¿verdad? Como por ejemplo nuestra sociedad hondureña, ¿verdad? Vemos como hay una profunda desigualdad social, ¿verdad? Y la riqueza no está distribuida en una forma equitativa, sino que de repente hay algunos que acumulan mayores cantidades que las grandes mayorías, ¿verdad? Las grandes riquezas y las grandes ganancias se quedan en pocas manos, mientras las inmensas mayorías sobreviven con muy pocos ingresos. Entonces existe una profunda desigualdad social. Luego, según el materialismo, después de la sociedad capitalista, ¿verdad? Cuando la sociedad capitalista ya no funcione más, la humanidad va a pasar a un nuevo sistema económico que se le conoce como sistema socialista, que ya nosotros hemos escuchado bastante de intentos que se quieren hacer, ¿verdad? De llevarnos de un capitalismo al socialismo, ¿verdad? De hecho, ya hay candidatos presidenciales y hay muchas personas aspirantes a ser gobernantes que hablan del socialismo, ¿verdad? ¿Qué características tiene el sistema socialista o la sociedad socialista? Vean, en la sociedad socialista, la socialización de los bienes, o sea, el Estado socializa todos los bienes, ¿verdad? Las empresas, por ejemplo, pasan a ser parte del Estado. Los servicios públicos pasan a ser administrados todos por el Estado. En fin, el Estado domina todo, ¿verdad? Toma el control, ¿verdad? De todo el engranaje económico de la sociedad. Hay existencia de propiedad privada, ¿verdad? El Estado, como decíamos, es propietario de todos los bienes, ¿verdad? Y hay clases sociales y también hay ejército, ¿verdad? Esto es en la sociedad socialista. Luego, los materialistas hablan que después de la sociedad socialista, la humanidad pasaría a un sistema todavía más perfecto, ¿verdad? Que es el sistema comunista, ¿verdad? Ellos hablan del sistema comunista, donde ya ni siquiera se va a necesitar tener un gobierno, ¿verdad? Aquí se suprime la propiedad privada, ¿vean? Ya no existe más la propiedad privada, las personas no pueden ser dueñas de nada porque todo es del Estado, todo es de todos, ¿verdad? Todo está en comunión, ¿verdad? Hay una abolición de la división del trabajo, o sea, ya no existe más esa división de trabajo, sino que por ejemplo, los salarios se regularizan todos, ¿verdad? Y
no existe como mayores ventajas para unos que para otros en cuanto al salario. De hecho, el dinero ya deja de existir, ¿verdad? Hay una abolición del dinero, ¿verdad? Y una emancipación del proletariado. O sea, el proletariado, que es la clase desposeída, ¿verdad? Se emancipa, se independiza de esta manera, ¿verdad? Y por ende, pues, quedan abolidas las clases sociales y el Estado mismo queda, ¿verdad?, sin valor y efecto. Desaparecen las clases sociales y todo se vuelve igualitario, en comunidad, ¿verdad? Y esta sería entonces la división de la historia según la escuela materialista, que como podemos ver, le da más importancia a los diferentes sistemas económicos por los cuales ha atravesado la humanidad a través del tiempo. Aquí los tenemos todos, ¿verdad? Desde la comunidad primitiva a la comunidad esclavista, de la comunidad esclavista a la comunidad feudal, de la comunidad feudal a la sociedad capitalista, y luego del capitalismo pasaríamos al socialismo y por último terminaríamos en el comunismo, ¿verdad? Eso es la teoría histórica, ¿verdad? La periodización de la historia, que según los materialistas la humanidad va en esa ruta, Entonces, ahorita podríamos decir que estamos aquí, en esta etapa, en la sociedad capitalista, pero ya hay muchos países que ya han pasado a esto, a la sociedad socialista, como por ejemplo Cuba. Podemos mencionar el caso de Venezuela, que también habla de un socialismo, ¿verdad? Y bueno, aquí está entonces, ¿verdad? La periodización de la historia mundial universal desde el punto de vista materialista, que es expuesto por Augusto Comte y Federico Engels. Bueno, hemos llegado a la parte final en la cual vamos a verificar si hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio, y vamos entonces a evaluarnos en base a las siguientes preguntas. ¿Cómo se divide la historia según la escuela positivista? ¿Cuáles son los momentos históricos, o mejor dicho, las tres etapas principales en las cuales divide la historia universal la escuela positivista? ¿Y cuáles son cada uno de los periodos de esas tres etapas de la historia según el positivismo? Número 2, ¿cómo se ha dividido la historia según la escuela materialista? Recordemos que los materialistas dividen la historia universal basados en los diferentes modos de producción que la humanidad ha tenido a través del tiempo. Así ellos hablan, por ejemplo, de la comunidad primitiva, la comunidad esclavista, y cuáles son las otras sociedades que según los materialistas la humanidad ha ido recorriendo. Y tercero, ¿cuál de las dos divisiones crees tú que es la más acertada? ¿La división según la escuela positivista o la división según la escuela materialista? ¿Verdad? ¿Cuál consideras tú que es la que está más acertada y por qué? Si pueden dar respuesta a estas tres preguntas, pues entonces es que hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio de la clase, y si no, pues sería bueno pues hacer un repaso, una retroalimentación de el tema a fin de poder responder estas interrogantes. Y bueno, para hacer en casa les propongo la siguiente actividad. En el cuaderno podamos realizar un cuadro sinóptico sobre la división de la historia universal según la escuela positivista, según el positivismo, y la división de la historia según la escuela materialista, según el materialismo histórico.
Así que les propongo que hagan esos 2 cuadros sinópticos, ¿verdad? Explicando cada una de las etapas y las respectivas subdivisiones que tiene cada una de los periodos de las etapas. Muy bien, esa es la actividad que les propongo. Y con esto hemos llegado a la parte final de la clase, agradeciéndoles su atención. Si la clase les ha servido, pues pueden darle me gusta y compartirla con otros jóvenes, estudiantes. Y si no se han suscrito, pues suscríbanse al canal para que sigamos creciendo. Nos vemos hasta la próxima. A nombre de Don Sabio y este es su servidor, el profesor Denis Parraga, les dice hasta pronto.